Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se acaba de estrenar en estos días y vaya, es buena. Y no lo digo como un insulto, en verdad es buena, pero obviamente falta contexto. Tras todos los productos de la fase 4 en Marvel, muchos de ellos carecían de calidad. E incluso entre los mejores como Wakanda Forever o Eternals, algunas se sentían casi sin conexión. Y es que claro, tras una década de construcción en la continuidad del UCM, era claro que el plan trazado donde casi todas las películas dieran una continuidad a la historia con el temible villano de todos, Jonathan Majors, interpretado por el no tan temible Kang el Conquistador. Pero esto no pasa de todo en el volumen 3. Esta es más un cierre a la propia trilogía y un cierre a su propia historia, donde cada uno de los personajes cumplen su función y completan su círculo propio como personajes. Así que empezamos con lo que más me gustó. Claramente, los personajes. En definitiva, funcionan de una mucho mejor manera en esta película que en la anterior. El dinamismo entre los personajes es completamente real y palpable, donde se siente una gran conexión entre unos y los otros. Nebula para mí es el mejor personaje de esta película, junto con Cosmo y Mantis. Y eso que Cosmo solamente lo vimos como 5 minutos. Cada personaje hace que su propia historia se desarrolle y se desarrollen a sí mismos. Por lo que para mí, ver a Nebula ser un villano menor en la primera película, fluctuar con sus sentimientos en la segunda, y ahora acarrear y preocuparse completamente y llorar por Rocket, para mí es completamente hermoso. Pero hablemos del principal, Star-Lord. ¿Por qué, puta madre? ¿Por qué, vergas? En ningún momento Star-Lord utiliza su mascarita. No, hombre, ¿qué son esas mamadas, James Gunn? Yo sé que obviamente, cuando evoluciones a tus personajes, tú quieres darle más protagonismo al actor. Sé que Chris Pratt probablemente sea la persona más famosa, que más vende en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es religioso, porque es blanco, tal vez, probablemente, no lo sé. Pero ¿qué carajos te costaba ponerle la mascarita? Es spoiler. Incluso en algún punto es importante para la historia que hubiera utilizado su mascarita y no se la pones. En ningún momento. Punto negativo. Pero hablemos de Star Wars. Realmente su continuación, desde que vimos el especial navideño, era que realmente extrañaba a Gamora, el amor de su vida, y se deprime y cae en una depresión por ello. Que se supone que ya habíamos visto una gran mejora en Thor Love and Thunder, pero aquí parece que lo volvieron al mismo punto para decir, no, espérate, todavía no sigue mal. Y este punto yo pensé que iba a desarrollarse mucho más, pero realmente se quita de tajo al momento de que vea a Gamora otra vez. Aunque claro, tienen muchas cosas más importantes, me hubiera gustado un poco más de profundidad en esta parte. Aunque claro, si hay un desarrollo de personaje y un desarrollo en esta parte de la historia, creo que hubiera sido un poquito más interesante. Pero una de las cosas también más desaprovechadas de la película, y realmente desaprovechadas digo, es una palabra un tanto grande porque me sentí decepcionado, me sentí cabreado, hasta incluso enojado por lo que hicieron a Adam Warlock. Puta madre. Un personaje que aquí me voy a escuchar demasiado virgen, pero que tiene un propósito en específico. Lo que tenía, más o menos, de ser el salvador del universo, ser el guardián de la gema del alma y sobre todo el poder hacerle frente a Thanos con el guantelete del infinito. Porque esto ya pasó, güey, ya. Ahora, ¿qué propósito tiene este personaje ahora? Se siente completamente fuera del lugar y se siente innecesario junto con el otro personaje de Ayesha, que fue un villano menor en la anterior película. Claro, si hubiéramos visto esta secuela anteriormente, un año o 2 años después de la segunda parte, quizá hubiéramos sentido un poco más de dinamismo, un poco más de necesidad. Pero ahora que ha avanzado tanto en la historia, como tanto a los personajes como en el propio universo, no se siente tan necesario, ¿me entienden? Pero una de las mejores cosas de la película fue el villano. El alto evolucionador funciona muy bien en esta parte, aunque claro, no es un Thanos, un buitre o un Killmonger. Es un buen personaje que funciona y que tiene vínculos con los personajes, principalmente con Rocket, claro. Y aunque no, en ningún momento da esta sensación de peligro extremo, de amenaza galáctica como lo fue Ego, sí es claro su papel como villano.
y además de la increíble actuación de... Ay, déjeme buscar su nombre, que lo voy a poner aquí. No lo voy a saber pronunciar. Hace que este villano se sienta intimidante, real, un completo psicópata. Y digo, me hubiera gustado ver un poquito más de este personaje, solo un poquito, unas 2 escenas extra, pero es lógico este personaje con un complejo de Dios que dices, ¡a la verga! Esto puede ser real, y es real. Un punto de los que también se habló muchísimo era sobre qué tan gráfica sería esta película al mostrar partes de tortura animal de la vida pasada de Rocket, y aunque claro, no es tan explícita, en esta parte creo que lo manejaron de una buena manera, puesto que pues sigue siendo una película de Marvel para niños, o para gente joven. Más que nada, incluso las personas adultas se han sentido un tanto incómodas en esta parte, y esto tenían algunas ganas de llorar, y no digo que yo haya llorado, Así que, en términos simples, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una gran aventura completamente divertida con el toque característico de Marvel en las primeras etapas. Una aventura que quizá no se decide muy bien por dónde irse, sigue siendo una gran forma de ver a los personajes y sobre todo convivir con ellos. Y qué bonito terminan, la verdad, cada uno termina con sus propias historias, sigue su propio camino y sobre todo con nuevas adiciones al equipo.